RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos como siempre la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Luis Solari de la Fuente. En su momento ha sido presidente del Consejo de Ministros y también ministro de Salud, ¿no? Doctor Solari, como siempre, muy grato conversar con usted, muy amable. Gusto saludarle, señor Hernández, y también a la RCR, por supuesto, Enlace Regional. Un saludo a todos los peruanos y más allá de las fronteras que nos están viendo. Momentos difíciles para el país, ¿no? Momentos complicados, ¿no? A ver, ¿qué salidas se podrían esbozarse en esta situación dramática que vivimos? Crisis económica, crisis sanitaria, ahora sumada a una crisis política sin precedentes. Bueno, lo que pasa es que el gran problema que tiene el Estado en todas partes del mundo, y en especial en América Latina y el Perú, es actúa al margen de la realidad. Ese es un problema. Y el segundo problema es que la gente, cuando no la ven, se porta distinto que cuando la están viendo, como acabamos de ver en este tema de los audios. Y yo quiero darle un enfoque. Aquí hay que ver dos temas, la parte constitucional y la otra es la parte de la respuesta del gobierno. Y hay que decir, yo le quiero decir a la RCR lo que hasta ahora no ha dicho nadie. Yo he sido congresista en el año 2000, he sido secretario general del partido que ganó las elecciones en el año 2001 y he conversado con decenas de personas que estuvieron en la constituyente que hicieron la Constitución del 93. Es decir, en la norma lamentablemente no aparece la intención del legislador, pero hay que precisar por qué razón en el artículo, hay dos artículos para vacancia, ¿no es cierto? O para uno que protege al presidente, que es el 117, donde dice que solo puede ser acusado por tal y tal, y el otro artículo que es el 113.2, que dice que puede ser vacado por incapacidad moral. Quiero precisar que este artículo 113.2 está puesto ahí con la finalidad de hacer un control político a la inconducta que se separa de lo bueno, del bien y de lo moral. Mientras que el artículo 117 todo está relacionado a cuestiones de gobierno, políticas públicas, políticas de gobierno, decisiones de gobierno, ¿verdad? Y yo no permito que funcione el Parlamento. Cierro el Jurado Nacional de Elecciones. Pero el artículo 113.2, que es el que se invoca de incapacidad moral, está en la Constitución para las cuestiones que no son de gobierno, básicamente. Podrían ser, pero no son de gobierno. Son las cuestiones en el ámbito personal. Y a la hora que uno revisa estas conversaciones que son motivo de esta moción de vacancia por incapacidad moral, uno se da cuenta que son cuestiones de tipo personalísimo. No son cuestiones de Estado, no son cuestiones de gobierno, no son políticas públicas. Entonces, estas son las situaciones en las cuales los ministros podrían decir, ¿sabes qué? Yo he jurado cumplir la Constitución, eso es en el ámbito de lo gubernamental y público, pero no en el ámbito de las truculencias o inconductas de tipo personal. Por esa razón es que hay una separación sumamente clara. Entonces estamos obviamente ante una inconducta, porque conversar para falsear la verdad ante una investigación o señalar modificaciones a lo que se va a decir y articular declaraciones, pero no en el sentido de la búsqueda de lo bueno, lo moral y lo justo en la investigación, sino con la finalidad de ocultar la verdad y finalmente salir indemne de la investigación. O sea, es obvio que es una inconducta de tipo moral que se aparta del bien y de lo bueno. Esto hay que decirlo porque los constitucionalistas se han perdido en la cuestión jurídica y aquí hay una intención muy distinta de un control político sobre los actos de gobierno
y un control político sobre las conductas. Imagínese que el presidente le pegara todos los días a una esposa, a su esposo, obviamente, imagínese que estuviéramos en ese caso. Es una inconducta que no tiene nada que ver con actos de gobierno o políticas públicas, pero es una inconducta ética, moral, que se aparte de lo bueno, y también podría incurrir. Entonces, hay que tener en cuenta primero ese artículo está puesto ahí para situaciones como esta. Ya los penalistas han dicho todos los delitos que aparecen ahí, eso se ocupará pues el Ministerio Público, pero la inconducta de tipo que se aparta de lo bueno, del bien y de lo moral, está ahí. Ahora, se ajusta... Independientemente del otro. Es uno. Y lo segundo, le termino. Sí. Y lo segundo es para poder decirlo en una sola palabra, hay una articulación de voluntades para mentirle al sistema de administración de justicia del Perú, ¿no? Un sistema al que en el juramento presidencial se juró respetar. Y lo segundo es la respuesta. La respuesta, y yo creo que ni el presidente ni sus asesores se dan cuenta de la gravedad del asunto y están pensando que lo pueden arreglar desde el punto de vista comunicacional. ¿Cómo puede salir el presidente a dar su mensaje si en vez de una disculpa fue una equivocación, algo como lo que hizo Clinton con la señora Lewis? No. Él sale y se aparta de la verdad nuevamente, como si fuera un ave. Uno, habla de una conspiración del Parlamento para vacarlo. La moción de censura ha sido firmada en el Parlamento en presencia de otros parlamentarios. No es como las firmas que el señor Villanueva, ex primer ministro, hoy día procesado por corrupción con Odebrecht, fue de madrugada a pedir firmas para presentar una moción. Eso es conspiración. Esto, lo que ha sucedido ayer, uno, no hay conspiración, no le dice la verdad al Parlamento. Segundo, le dice que es una conversación administrativa como cualquier otra. Segunda falsedad, no es cierto que es una conversación como la otra. Se concertan voluntades para afectar la administración de justicia y negar un juramento hecho antes. Y tercero, se falta también a la verdad cuando se señala que de ninguna manera hay ninguna fórmula legal para hacerlo y que lo que hay que es la estrategia comunicacional hoy día, ¿no? Atacar al mensajero, al que presenta los sabe. Esa ha sido hoy día la estrategia también que acaban de sacar a través del señor Cisneros. Ahora, o sea, eso es un clásico pues comunicacional, ataca al mensajero y eso afecta al mensaje. No, ahí están los audios y casualmente, recordemos, el Poder Judicial ha validado los videos filmados en la sala del CIN ordenados por Montesino, que está preso por N delitos, o sea, un delincuente porque ya está sentenciado y todo. Pero el Poder Judicial ha validado porque ha dicho que la materia que se revela en daño a las políticas públicas es más importante, es más importante que el mensajero. Ahora, entonces, doctor Solari, hay tres cuestiones que se utilizan en el mensaje presidencial que es un error total y atacar al Congreso. Es decir, estas personas ideológicamente que están metidas en Palacio de Gobierno no tienen nada, hubieran mandado a un mensajero al Congreso a hablar con el presidente del Parlamento de alto nivel, por supuesto. No, se opta por la salida, la agresión y la falsía de mencionar cosas en este mensaje que no son ciertas y que tenemos que rechazar. Ahora, siguiendo esa línea de desarrollo que usted ha trazado, doctor Solari, ¿se ajusta o no la vacancia presidencial que solicita el Congreso de la República al presidente Vizcarra? Vuelvo a señalar, el artículo está ahí para las conductas de tipo que se apartan del bien, de lo bueno y de lo moral. Se ajusta entonces. Que aparecen claramente en estos audios, concertar voluntades para falsear la verdad, ocultar la información del sistema de justicia, pero yo no puedo decir si debe ser de acá o no debe ser de acá. ¿Por qué? Porque yo no quiero inducir a nadie en el Parlamento.
yo tengo que contribuir al descubrimiento de la verdad. Yo he conversado con legisladores que me han dicho, mira, ese artículo es para esto y este artículo es para otro. O sea, Fujimori renuncia por fax. ¿Fue un acto de gobierno? ¿Fue una política pública? ¿Fue una cuestión de Estado? No. Personal. Fue una inconducta personal que se alejó del bien, de lo bueno, y que dañaba a la nación. Además, entonces, son cuestiones totalmente... Y ya el Congreso, ellos son los jueces. Son los jueces, ya han dicho los constitucionalistas. Si consiguen los votos y deciden por la vacancia, bueno, simplemente volteamos la página. La verdad es la milanesa, a los que están diciendo que la economía, que no sé cuánto. Mire, cuando comenzó la pandemia nosotros éramos la cuarta mejor economía del mundo para enfrentar la pandemia. Al final del segundo semestre somos la economía más dañada. Significa que la gestión económica no ha sido buena. O sea, mire, a mí que me pongan con quien quiera debatir sobre argumentos de cómo ha sido hoy a las 12 tengo que dar una conferencia donde voy a mostrar todos los errores que se han cometido y por qué la pandemia está como está en el Perú, y es responsabilidad del gobierno. O sea, yo no soy ni de oposición ni enemigo del gobierno, pero sí soy amigo de la nación y tengo que decirle la verdad cada vez que alguien me entrevista. Nunca he tenido que mentir en una entrevista porque mi convicción es no hacerlo, ¿no? No porque no necesite, no necesite. ¿Por qué? Porque la gente necesita conocer la verdad. Hoy día tengo frente a mí, creo que 1, 2, 3, tengo 7 carátulas, incluyendo el semanario de Hildebrand, y ahí se ve claramente cómo se trata de hacer una corriente de opinión de que hay una conspiración. Conspiración fue salir de madrugada a recoger votos para convertir en presidente al señor Vizcarra. Eso fue una conspiración. Si él fue parte o no, ya ese es otro problema. Pero que se conspiró de madrugada para conseguir las firmas para la moción, ahí está, todo el mundo lo ha contado, lo ha confesado. Eso es conspiración. Hacer las cosas para una finalidad, de tal forma que tú consideres que no está bien, pero lo haces porque no te están viendo. Como lo que está grabado en los años. Entonces, hay un aspecto muy importante en las diferencias de la intención del legislador en la Constitución, y segundo, el tipo de respuesta que es la que está en las carátulas. Aquí hay una conspiración. ¿Cuál conspiración? Se han firmado en la moción ahí unos delante de otros en el Parlamento, ¿no? Ahora, estamos en un proceso ya casi de salida de este gobierno, por un lado. Segundo, si procede o no la vacancia presidencial, ingresamos también a un proceso electoral de acuerdo a la propia constitución política, ¿no? El nuevo presidente, en este caso Manuel Merino Lama, tendría que convocar a elecciones en un plazo que establece el marco constitucional. ¿Cómo analiza usted esta situación? Nosotros ya estamos en un proceso electoral. Claro que sí. El día que el presidente, si el presidente fuera finalmente vacado por decisión del Parlamento, no se anulan sus actos de gobierno precedentes. Es decir, la convocatoria a elecciones permanece. Sigue su curso. Tal como sigue su curso. O sea, no tendría que convocar a otra fecha el presidente. No. Y obviamente se harán los cambios que el jurado está mandando. Ha salido en un diario durante la semana. El jurado está enviando un proyecto de ley porque se superponen las fechas, para que se posponga la inscripción de listas hasta el 12 de enero, porque creo que hay 2 fechas complicadas ahí, el 22 y el 26 de diciembre, que una de lo que se hace el 26 debería hacerse el 22, o sea que inscripción de listas el 12 de enero, con los cambios que el jurado necesita. El jurado es la Corte Electoral, ¿no? Entonces esos actos no se anulan, obviamente. Y obviamente yo creo que si llegara a dar la vacancia, conversaremos en ese caso otra vez de qué es lo que tiene que hacerse en ese caso para salir de la pandemia, no cuando llegue la vacuna el próximo año, sino salir de la pandemia máximo en 60 días, como ha hecho Taiwán, como ha hecho Tailandia, como han hecho otros países que no tienen rebrote, porque hicieron lo correcto. Los que tienen rebrote
es porque no hicieron 100% lo correcto. Y en esa línea de análisis que usted sigue, doctor Solari, yo voy a citarle algo que usted ha declarado hace unos días en el portal El Montonero, ¿no? Donde usted precisa que lo que está haciendo el gobierno en estos momentos es dejar seguir su curso, ¿no?, de la pandemia, ¿no? ¿Tan grave es la situación? O sea, sálvese quien pueda. No es sálvese quien pueda. ¿Sí, no? Simplemente hay una extraña decisión. Fíjese, el problema de todos los países con pandemia, como publicó la revista de Medicina de Nueva Inglaterra, la revista más importante, que la publica el hospital donde se filmaba la serie del Dr. Kildare en los años 50, imagínense, es una revista, es como la Biblia para nosotros de la especialidad de medicina interna, y en esta revista se publicó que los asintomáticos era el talón de Aquiles. ¿Qué significa? Una persona tiene coronavirus, lo adquiere en el trabajo, y va y viene a su trabajo varios días hasta que comienzan los síntomas, o simplemente nunca tiene síntomas. En julio el Ministerio declaró de que 40 de cada 100 contagiados no tenían síntomas. ¿Qué significa? Que esas personas suben al metropolitano, al tren eléctrico, a los microbuses, al paradero, y nadie puede identificarlos. Claro. Pero hay un sistema de identificación a través de los celulares que le ofrecieron al Perú en marzo, como ha dicho la consultora de Pablo Secá, y el gobierno lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Entonces nosotros, tenemos una tina que se está llenando y la destapamos, ¿ok?, para que se vacíe, pero no cierra el caño. Eso es lo que el gobierno está haciendo. Cuando nosotros tenemos que cerrar el caño, vigilando a los contactos desconocidos. Un contagiado. ¿Sabemos quién es contacto en su casa? Sabemos. Sabemos en el paradero quién le vende el pan con huevo frito y quién le vende el periódico, también sabemos. Pero cuando suben al micro o al tren, nadie sabe quiénes son sus contactos. Eso es responsabilidad del gobierno, no haber aceptado la aplicación para descubrirlo. Mientras uno no descubre eso, entonces el caño de los contagiados sigue llenando la tina. ¿A qué juega el gobierno? ¿A que la pandemia se encuentre con el proceso electoral? No sabemos, eso se podría investigar fácilmente, pero nadie quiere investigar esa parte. Eso significa darle un uso político a esta crisis en la pandemia, ¿no? Si el gobierno está jugando a eso, es más que un peligro, ¿no? Si estuviera jugando a eso. Pero ¿por qué hay que mencionarlo? Porque si una persona que está con luz roja sabe que no debe cruzar el semáforo y cruza, es obvio que está mal de la cabeza o que es incompetente, ¿no? Hay algo raro. Y conforme se ha ido extendiendo la pandemia y nos acercamos al proceso electoral, uno dice, bueno, oye, esto, la casualidad no existe pues en política, ¿no? O sea, si uno sabe que se puede cerrar el caño para que no hayan más contactos más. Y no quiero cerrar el caño, y no quiero cerrar el caño, es profesamente. Bueno, ¿y por qué el seguimiento de los contagiados está en una instancia política como es la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Y por qué no está en el Centro de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud? Entonces, aquí uno junta todo y tiene que estar preocupado. Entonces, si es que hubiese vacancia, automáticamente yo le garantizo que el Perú aceptaría esa aplicación y en 60 días está controlada. El virus ya se está controlando solo. Nosotros hemos reducido camas de hospitalizados como 3.000 camas desde antes de la estrategia. La semana que comenzó el 17 de agosto comenzamos a desocupar camas antes de esta campaña perversa, ¿no es cierto?, que le echa la culpa a las personas, y no a que la gente tenga que salir a trabajar y subirse a un micro con miedo, con temor, con incertidumbre, con desconfianza.
como ha sido demostrado que el distanciamiento social produce, o sea, el daño invisible que se ha hecho a las familias y a las personas por extender las medidas de control durante la pandemia es incalculable, ¿no? Pero yo le garantizo que en 60 días esto quedaría resuelto, porque se haría lo que el gobierno no quiere hacer. Entonces, obviamente esta es una situación muy complicada, que hay que saber con detalle la diferencia entre el 113.2, que es para las cuestiones de inconductos en relación a lo bueno, el bien y lo moral, de el 117, que protege en general al gobierno, pero dice que sí puede ser acusado, pero son todos actos de gobierno y de políticas públicas. Entonces, cuando un presidente comete inconductos en el ámbito personal, ojo, que los ministros por mandato constitucional, aún en ese caso, se convierten en solidarios, porque son parte pues del gobierno, aunque no quieran. Por esa razón es que en circunstancias como esta, yo estoy seguro que hay ministros que han pensado en renunciar, o que de repente habrán renunciado y que se han quedado hasta altas horas en el Palacio convenciéndolos de que no renuncien, pero obviamente un ministro ético, un ministro de una conducta intachable en su vida profesional, lo primero que hacen en estas situaciones es que se va, ¿no es cierto? Porque además, vamos a suponer que no hubiera la vacancia, estaríamos en un caso como el del ministro del Interior. Al ministro del Interior le mintieron los subalternos. Ok, le mintieron los subalternos. Y él dejó que lo engañaran. Ok. Entonces, ¿y él por qué se fue? Porque perdió ascendiente. O sea, si al jefe un subalterno lo engaña, ¿cómo puede el jefe darle órdenes a otros subalternos? ¿Dónde está el ascendiente? Que es una cuestión fundamental. La autoridad no emana del cargo. La autoridad emana de la intachabilidad, de la conducta, del respeto. Un fulano que tutea, que pellizca secretarias en un ministerio, ¿no? Que anda haciendo tonterías, ¿no? Maltratando gente. Esa persona da una orden, y si alguien la cumple es por temor y por la autoridad que tiene. Muy bien. Pero el buen funcionario no. Entonces, estamos en un caso así. O sea, quiérase o no, como dijo el presidente de la Comisión de Constitución ayer, si no hay vacancia, es un presidente que queda dañado en su credibilidad, en su capacidad de mando, en su capacidad de construir. Fíjese, en una pandemia, ¿cuál es el elemento principal que diferencia a un país con éxito y a uno que no lo ha tenido? La verdad. La verdad. ¿Y cómo le va a creer la gente al presidente cuando diga algo? Va a poder salir a dar sus conferencias de prensa sobre la pandemia y decir esto es lo que estamos haciendo. ¿Quién le va a creer? ¿Quién le va a creer? Por si acaso, y con esto termino, en la última encuesta de Ipsos sobre presidentes y gobiernos y pandemia, ¿cuál es el presidente de mayor aprobación y el gobierno con mayor aprobación? El de Uruguay. Así es. Adivine por qué. Porque es el único país que ha aceptado hacerle seguimiento a los contactos desconocidos. Doctor, la gente sale y se siente segura. Doctor Luis Solari, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Lo vamos a molestar estos días porque usted sabe cómo es el péndulo político en el país. Muy agradecido. Buen día. Muchas gracias también. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.